tratando de debilitar al imperio norteamericano, a los clientes de Estados Unidos como Portugal, tratando de que gobiernos revolucionarios lleguen al poder para que Cuba ya no esté aislada, para dividir el empuje del enemigo. Drake, el brazo derecho del Che en el Congo, Leo, lo dice de manera más poética, pero dice la misma cosa que la CIA. Es decir, Drake me dijo en una conversación, los gringos nos estaban acosando, nos fuimos a enfrentarlo por los caminos del mundo. Y los caminos del mundo eran África, América Latina y hubiera sido Vietnam, porque Cuba le brindó voluntario a Vietnam y Vietnam dijo no, que no hacían falta combatientes, fueron médicos cubanos. En abril de 1965, el Che Guevara se había incorporado con un grupo de instructores militares cubanos a la lucha de los guerrilleros del Congo Leopoldville. Posteriormente, combatientes y médicos cubanos colaboran en la defensa de la independencia del Congo Brazzaville y en las luchas de liberación nacional en Angola y Guinea-Bissau. Yo en mi libro uso una serie de citas de documentos de la CIA y del Departamento de la Inteligencia del Departamento de Estado hablando de esto, del sentido de idealismo de la Revolución Cubana. Es decir, que los líderes de la Revolución Cubana piensan que Cuba tiene el deber de ayudar a otros países y a otro pueblo a liberarse, a luchar contra la opresión y la miseria. La Vila Morena, terra da fraternidad, o povo é quem mais ordena. En abril de 1974, una junta militar con pleno apoyo popular derroca a la dictadura fascista en Portugal. La descolonización pasa a ser tarea prioritaria del nuevo gobierno, que afecta los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en Europa y África. Portugal reconoce la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Días después, la hace extensiva a Mozambique. Pero en Angola, la situación se torna más compleja. Tres movimientos con desigual participación en la lucha contra el colonialismo tienen proyectos radicalmente opuestos. Dos de ellos, el FNLA y la UNITA, se subordinan a los intereses intervencionistas. La única organización independentista y solidaria contra el colonialismo y el racismo en África es el MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Las enormes riquezas naturales del país, su importancia económica y geográfica, la fuerza y prestigio del MPLA desencadenan preocupaciones, ambiciones y planes en los gobiernos vecinos de Zaire y África del Sur. El gobierno de minoría blanca de Sudáfrica sabe que una victoria del MPLA influirá en el pueblo de Namibia, país que ocupa ilegalmente pese a condenas y repudios de organismos internacionales y de la opinión pública mundial. En territorio namibio, la Organización Popular del África Suboccidental, conocida como SWAPO, lleva adelante una guerra de liberación desde 1966. La población negra sudafricana también encontrará en una Angola independiente un respaldo a su lucha contra la política racista del apartheid. I represent the American Committee on Africa, and one of our deepest concerns has been the increasing investment of United States corporations in South Africa, because this ties the interests of the United States to the interests of the white minority regime of South Africa. En abril de 1975, la toma de Saigón por el Frente de Liberación de Vietnam del Sur conmociona al mundo y deja una profunda herida en el orgullo de la política exterior norteamericana.
El presidente Gerald Ford aprueba en julio de 1975 una operación encubierta para impedir la independencia del pueblo angolano. Em 5 de agosto de 1975, o exército sul-africano atravessou a fronteira do nosso território e ocupou a hidroelétrica do rio Cunene. Eles queriam ocupar Luanda antes da proclamação da nossa independência, marcada para o dia 11 de novembro. Então nós começamos a preparar-nos para a guerra. El gobierno de Mobutu en Zaire invade el país por el norte. Los mercenarios blancos, tristemente célebres en la historia de represiones y masacres en África, reaparecen nuevamente. Patrocinados por Estados Unidos y algunos países europeos, llegan a Zaire con destino a Angola para contribuir a la derrota del MPLA. Por ese tiempo no había un solo instructor cubano en Angola. La primera ayuda material y los primeros instructores cubanos llegaron a Angola a principios de octubre a solicitud del MPLA, cuando Angola estaba siendo ya invadida descaradamente por fuerzas extranjeras. La tarea que nosotros nos planteó el comandante en jefe, que tuvo una reunión con nosotros en Cuba, fue que nosotros íbamos como instructores, pero que si había que combatir, nosotros combatiéramos junto con ellos y hiciéramos con ellos todo lo que ellos hacían. 500 instructores cubanos llegan a Angola en los primeros días de octubre. En pocas horas se ubican en lugares donde su presencia es más útil. 200 se dirigen a Cabinda, provincia separada del resto del país por una franja de 32 kilómetros. Su riqueza petrolera y situación geográfica la convierten en una región codiciada por el gobierno de Mobutu para un plan anexionista. El 14 de octubre, una poderosa columna de blindados e infantería del ejército sudafricano invade Angola desde el territorio que ya había sido ocupado en agosto. El objetivo es tomar el país antes del 11 de noviembre. La prensa internacional, controlada por los Estados Unidos, oculta la acción y la reduce a una actividad mercenaria y encubre ante el mundo al gobierno de Pretoria. El 2 de noviembre se efectúa el primer combate entre la fuerza invasora y los reclutas angolanos e instructores cubanos del Centro de Instrucción de Benguela. La superioridad en hombres y armamentos de África del Sur se impone después de una tenaz resistencia. Reclutas e instructores tienen que replegarse. Los sudafricanos prosiguen su marcha hacia la capital. Agostinho Neto reafirma la decisión de luchar hasta el final y declarar la independencia el día acordado. Se lucha en todos los frentes de guerra del país. Una parte importante del territorio ha sido ocupado. El 5 de noviembre de 1975, a solicitud del MPLA, la dirección de nuestro partido decidió enviar con toda urgencia un batallón de tropas regulares con armas antitanques para apoyar a los patriotas angolanos en su resistencia a la invasión de los racistas sudafricanos.